Bueno, estamos con Ricardo Trinca, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Distribuidores e Importadores de Equipos Médicos. Se hablan de muchos sectores, ¿no, Ricardo? Gracias por estar con nosotros. Pero ustedes juegan un papel vital en el tema de la salud en nuestro país. Y la circunstancia nos permite decir que estamos en una situación francamente crítica. Háblanos un poquito de cómo está el sector y cómo visualizas las cosas en un futuro de muy corto plazo. Buenos días, Carlos. Gracias por la oportunidad. Concretamente, ya hacia tu pregunta, el sector ahorita está en una situación muy grave. Ya tenemos varios años en donde no ha habido prácticamente ninguna importación de la parte de equipos médicos. Recordemos que en Venezuela la parte de salud, la parte de equipos médicos, la parte de lo que es, pues no solamente es equipos médicos, es también material médico quirúrgico, es la parte de consumibles, es la parte de prótesis, es todo ese conjunto de productos vienen de afuera. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente los principales productores están en los Estados Unidos, están en Europa, están en Asia. En Venezuela, perdona, incluso los insumos de laboratorios también. Inclusive los insumos de laboratorio. Entonces, al no haber digamos que en los últimos años con la crisis económica, obviamente que todos los sectores se han venido afectando. Y nos ha tocado también una cuota parte de esta crisis, la ha tocado al sector. ¿Qué es lo que ha sucedido? Primero no tenemos una importación de equipos nuevos, pero nos está pasando algo que es mucho más delicado, que es el hecho de que Venezuela durante mucho tiempo, todos los años, venía haciendo una inversión muy importante y tenemos un parque instalado de equipos médicos de alta tecnología, pero que se están dañando. ¿Por qué? Pues no tenemos acceso a los repuestos, no se tienen acceso a los consumibles, porque hay equipos que tienen algunas piezas que con el tiempo se van gastando y hay que cambiarlos. Pero también con los problemas que hay también de energía eléctrica, se van dañando también por unas causas que normalmente no deberían dañarse. O sea, no hay rotación de inventarios, por ejemplo. Ahorita no, en realidad no hay inventario, entonces no hay nada que rotar. Recuerden que por lo menos, ¿cuál es lo más delicado de todo esto del sector salud? Que nosotros tenemos diseñado lo que es un ejemplo de lo que se llama el bosque de la salud. El bosque de la salud es simplemente representar gráficamente cómo comienza un proceso de cualquier caso de un paciente que vaya a un doctor, donde comienza toda la parte del sector de su tratamiento y de su consulta. ¿Qué es lo primero que hace el doctor? El doctor hace un diagnóstico. Y muchas veces para hacer ese diagnóstico necesita de tecnología, ya sean equipos para obtener imágenes, para tener información, o equipos en donde se utilizan para hacer un análisis del cuerpo. ¿Cómo? Pueden ser análisis de sangre, análisis de orina, y para eso se necesitan también unos reactivos que no hay. Cuando uno va a un laboratorio y de repente le dice, mira, necesito un perfil 20 con esto, esto y esto, el laboratorio te dice, mira, sí, pero te puedo hacer este y este porque los otros no los tenemos. ¿Qué está sucediendo? Muchas de estas cosas tampoco las puedes almacenar por mucho tiempo. Esto tiene que ser una importación continua, porque pues, muchos tienen fecha de vencimiento. Ahora, Ricardo, ustedes distribuyen e importan tanto para el sector público de salud como para el sector privado de salud. Sí, ¿Cómo señor. está la situación en ambos en este sentido? En ambos está muy crítica. O sea, muchos de los privados están utilizando fondos propios, muchas veces están importando ellos directamente. Para tratar de solventar la crisis que puedan tener en un momento, pero no van a llegar nunca a los niveles normales de que tenían inventario en donde podían atender la cantidad de pacientes que ellos tuvieran en ese momento, ¿no? Y el sector público está muy, muy complicado porque vemos que el gobierno, con todos los problemas que ha tenido de generación de liquidez, obviamente que tienen que dedicar parte de los recursos para el sector alimentación, para el sector defensa, para el sector educación, inclusive para el gasto público que ellos tienen que hacer, que es toda la nómina, tienen que balancear y no necesariamente está llegando la cantidad adecuada de recursos. Claro, y las denuncias que hay en forma frecuente, no solamente de médicos, sino del personal en general que laboran en los hospitales públicos, apuntan a que allí los equipos médicos están en franco deterioro. Sí, o paralizados, sencillamente.
Sí, y es grave, porque en muchos casos hemos tratado de presentar planes al gobierno en donde se pueden hacer, recuperar esa inversión, porque es impresionante la cantidad de dinero que está invertida a lo largo de muchos años en una serie de equipos que... ¿Se pueden recuperar? Muchos de ellos se podrían recuperar. Eso es lo importante. Muchos de ellos se podrían recuperar, pero sí se dispone de la disposición. Ahora, fíjate otra cosa, Ricardo. Hay una evolución permanente, ¿verdad?, en el mundo y en el mundo de la tecnología muchísimo más. Quizá muchos de esos equipos pudieran ser ya obsoletos y quizá necesitan renovación, pero en una franca crisis económica como la que tenemos, ¿cómo hacerlo? Te recuerdo algo. Venezuela durante mucho tiempo estaba a la cabeza en cuanto a los equipos médicos. Nosotros teníamos aquí... Bueno, venía gente de otros países a tratarse aquí y los equipos médicos... No solamente a tratarse aquí, inclusive a veces venían médicos de otros países a operar aquí. Claro, claro. Nosotros teníamos la más alta tecnología, hasta hace poco teníamos la más alta tecnología en equipamiento médico en los hospitales y en las clínicas. Muchos se pueden recuperar. Hay otros en donde el costo de recuperación es tan alto que sería más sensato desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del beneficio que le puedes llevar a la población, habría que invertir en equipos nuevos. ¿Cuánto es esa proporción? No sabríamos decirlo porque habría que analizar caso por caso, habría que estudiarlo, pues nosotros tenemos información de años atrás del estatus del equipo en tiempo atrás, pero ahorita no sabemos qué adicional tiene. Son equipos que tienen mucha electrónica, la electrónica a veces se daña, sí, puede estar perfecto, pero si hubiera la posibilidad de reparar y poner al día todos estos equipos, es mucho más económico, sobre todo para un país que está en crisis. Vamos a hacer una pausa, Ricardo, y al regreso me gustaría que conversáramos un poco ya de la situación concretamente del sector, la situación económica, cómo están haciendo ustedes con el problema de las divisas, cómo están haciendo ustedes para comprar lo poco que puede comprarse y distribuirse en el sistema de salud venezolano. Hacemos una pausa, estamos con Ricardo Trinca, presidente de la Asociación Venezolana de Distribuidores e Importadores de Equipos Médicos. Bueno, seguimos con Ricardo Trinca, él es vicepresidente de la Asociación Venezolana de Distribuidores e Importadores de Equipos Médicos. Te hablaba antes, Ricardo, de la situación económica. ¿Cómo están haciendo ustedes en medio de lo poco que pueden comprar y distribuir? La situación ahorita está bastante difícil. Muchas empresas no están importando. Inclusive podemos hablar de la asociación en sí. Ustedes no tienen acceso al sistema de divisas. Ahorita el sistema de divisas está... O la subasta, en fin. Está trancado, no hay el acceso para las cantidades que se necesitan. ¿Aproximadamente cuánto necesitaría el sector, calculan ustedes? No, se necesita mucho al año, porque por lo menos ahorita, por todas las necesidades que hay de material médico quirúrgico, los consumibles y los repuestos, estaríamos hablando de $200 millones aproximadamente, que en muchos casos, si lo pudiéramos tener, no va a ser posible porque ¿qué ha pasado? Que con la crisis de los años anteriores, muchos de nosotros hemos perdido las líneas de crédito con los proveedores. Claro. Entonces, existe una deuda que está acumulada, una deuda por pagar que está acumulada de años anteriores. Y si nosotros le mandamos un dinero al proveedor, el proveedor va a decir, mira, perfecto, esto va a servir para pagar la deuda de años anteriores. No te puedo despachar nuevos productos. Entonces el juego está como un poco trancado. ¿Qué se está haciendo en algunos casos? Que aquellos clientes, llámense clínicas, llámense doctores, llámense el sector público, que pueda acceder directamente, lo está haciendo. Pero ahí no pasa por las manos de Abeden. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que hablar de cifras. La situación la situación económica del país ha hecho que muchas empresas cierren. Nosotros, una simple estadística, hace un año éramos más de 140 empresas, hace 2 años éramos más de 160, en este momento somos 92 empresas activas. ¿Qué está pasando? Que muchas empresas que son distribuidores
están cerrando. ¿Por qué? Pues no tienen nada que distribuir, porque nosotros, los importadores, no tenemos nada que importar y venderles a ellos para que distribuyan a nivel nacional. ¿Qué otras cosas o qué otros aspectos afectan muchísimo a la situación de la operatividad de las empresas? Primero tenemos un hecho importante de talento. Mucho del personal técnico se ha ido a otros países, a otros mercados donde los remuneran de una manera mucho más atractiva. ¿Y las empresas también se han ido? No, porque la mayoría de las empresas son locales. Claro. O sea, esto es capital local. Esto son muchos emprendedores, podemos decirlo así, que tienen años en el sector, pero todos son empresas nacionales. Lo que nosotros tenemos son representaciones exclusivas de marcas de productos médicos y equipos. Tenemos el problema, con el hecho, es importante recalcar que hay una inversión importantísima en ese personal, porque muchas veces los enviamos a las fábricas para entrenarse en los equipos. Que con todo ese conocimiento que ellos tienen, ¿qué sucede? En otros países es muy bien remunerado y nosotros para reponer eso en este momento es muy complicado, pues no tenemos el capital para poderlo mandar de nuevo afuera y tener todo el entrenamiento que se debe, aparte del problema de los pasaportes, aparte del problema de las visas. Ahora, yo debo imaginar que así como hay gravedad en el sector público de salud, bueno, en el sector privado, que más o menos es el que puede ofrecer una atención aceptable, también comienzan a tener dificultades. Hemos escuchado a varios médicos del sector privado hablar que la situación comienza a ser crítica también para ellos, ¿no? Es correcto. Y obviamente, pues no es que nosotros tenemos los almacenes llenos, no hay inventario. O sea, la realidad, varias veces nos han preguntado ¿cuánto tenemos inventario? Digo, no, el inventario lo vendimos hace años y no lo hemos podido reponer. Ahora, ¿hay salidas para esto? Obviamente que sí, siempre tiene que haber una salida. O sea, no hay ningún, digamos que puede ser que el juego está trancado, sí, pero hay que buscarle la manera. Una de las maneras, ¿cómo puede ser? Bueno, mira, puede tener un acceso a las divisas, pero todo esto entra primero con saldar lo que se tiene de años anteriores, porque el problema es tratar de recuperar las líneas de crédito que tenemos con los proveedores. Ahora, ¿hay deudas que tenga el Estado, por ejemplo, con ustedes? Obviamente cada empresa puede tener deudas con el Estado por servicios o por equipo. La cantidad no la sé porque eso ya es muy personal de cada empresa, pero sí puede haber. Un momento difícil, ¿no? Esto es un reflejo más de la grave situación que se está viviendo en Venezuela, Ricardo. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas ofrecido toda esta información, que generalmente no es una información que maneja el público, pero que es importante que la conozca y bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Te agradezco muchísimo entonces haber compartido con nuestros televidentes. Hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en el segmento de lo actual.